Gracias, buenos días. Hasta luego, buen día. Gracias, Andrea. Bueno, pues gracias a Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional, Antonio Atolini, diputado local por Morena allá en Coahuila, porque nos acompañan esta mañana. Gracias a los dos. Buenos días. Buenos días, Azucena. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio. Qué amables. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Azucena? Qué amables, gracias. Bueno, pues a ver, que desaparezcan las conferencias matutinas porque el presidente interfiere, daña reputaciones, señala, acusa sin pruebas, etcétera. Eso es lo que pide la oposición. Morena está seguro de que esto no va a suceder porque ya hay un antecedente por parte del tribunal. ¿Sigue siendo el presidente un candidato activo en este proceso, diputado Jorge Triana? Pues desde luego que sigue muy presente, no lo puede evitar, no puede evitar el presidente pues frenar estas ansias por ser participante, por ser protagonista de la elección. Mira, lo curioso aquí, Azucena, es que desde marzo del año 2006, el presidente en un mitin, en el marco de su campaña presidencial, fue en el estado de Guanajuato, dijo una frase que es significativa y que lo persigue toda su carrera. Es: cállese, señor presidente, cállate, chachalaca. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque Vicente Fox hizo una declaración en contra del populismo. Habló del populismo, del riesgo del populismo, alguna cosa que la verdad a todos nos pasó de noche, pero él se enojó muchísimo y acalló al presidente o intentó acallarlo. A Vicente Fox, cuando Vicente Fox decía que no había que cambiar de jinete a mitad del camino, algo por el efectivamente, estilo. cuando hizo una serie de frases que no le gustaron a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, López Obrador responde: cállate, chachalaca. Y empiezan ahí las verdaderas modificaciones a esta ley. Es correcto, vinieron las modificaciones y entonces tenemos un artículo 134 constitucional en este momento y una ley electoral basado en buena medida en los dictados y en las recomendaciones que dio en ese momento el partido de Andrés Manuel López Obrador, que era el PRD. Pero ahora la redacción del 134 constitucional ya no le gusta al presidente, porque la chachalaca ya es otra. Entonces ya no le conviene el grito, ya no le acomoda el grito. Entonces ahora sí se vale que el presidente intervenga, que el presidente hable de la elección, porque aquí no estamos hablando de una frase aislada que está diciendo el presidente. Todos los días, invariablemente, ha metido pues el tema electoral en las conferencias matutinas. Lo ha hecho sin ningún tipo de decoro, violentando la Constitución, violentando la ley electoral, y él además él lo sabe, y ha sido además acreedor a varias pues medidas cautelares de parte del INE, que por supuesto no ha acatado. La gente dirá, bueno, pues ¿por qué no se le sanciona? Pues porque no hay sanción, lamentablemente tenemos un andamiaje electoral incompleto. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo. Sus propias reglas electorales ya no le gustan. A ver, escuchamos esto, adelante. Ciudadano presidente, cállate, chachalaca. A ver, otra vez, por favor. Es que habrá muchos que no saben a qué nos referimos. Ciudadano presidente, cállate, chachalaca. Fue un boomerang esto, Antonio Atolini, diputado, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Azucena. Una chachalaca es un pequeño pajarito que se utiliza como ave de caza porque genera un ruido que alerta dónde están las presas. Un pequeño pajarito. La chachalaca ha resultado ser el más terrible infundio, la injuria, la difamación, la calumnia, el peor de los insultos por casi 20 años por parte de la oposición. Pero me parece curioso que se mencione un caso en donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador hace uso de las múltiples figuras retóricas que él siempre ha utilizado, conectadas con el México profundo que conoce. Les molestó cuando era candidato, ahora les molesta cuando es presidente. Por lo tanto, no es realmente lo que dice, sino quién lo dice. El problema es con Andrés Manuel, el problema es con su sola existencia, con la forma en la que entiende el mundo, con la forma en la que se relaciona y con la forma en que ejerce su libertad de expresión. Porque no es cierto que el presidente de la República es el poder todopoderoso que en su momento tuvo este país y que aspiran a regresar el bloque conservador. Hoy el presidente de la República concentra el poder popular, que tiene una representación en votos y además también por su gestión. Pero cuando le contesta, por ejemplo, a la prensa inmunda, los pasquines corporativos que han hecho de la mentira, de la injuria y de la difamación una línea editorial, particularmente el Reforma, con quien es clarísimo. ¿Cuál es la prensa inmunda, Toño? Por Dios, no me digas eso, hombre. Pero ¿por qué?
Pues, A ver, ¿qué una tiene prensa de inmundo? corporativa, ¿Qué es inmundo? Perdóname. que la prensa corporativa Los audios esté de apelando. anoche hablando los hijos del presidente sobre el Tren Maya en colaboración con militares, etcétera, ¿eso es inmundo? No estoy hablando de eso, Azucena, estoy hablando de la prensa inmunda. Un grupo de hombres y mujeres que se articulan alrededor del ánimo de lucro y que utilizan un bien público, como lo es el espacio radioeléctrico, por ejemplo, en televisión o en radio, o una concesión que la Secretaría de Gobernación da para poder imprimir un periódico y utilizar un medio de comunicación para hacer un medio de difamación. No es nuevo, no nos hagamos tontos, no nos hagamos los desentendidos, no nos hagamos sordos. Los periódicos, la prensa corporativa en todo el mundo rechaza los movimientos corporativos y lo hacen no investigando y buscando la verdad, sino difamando y llevando la mentira a título, como en el argot periodístico se llama, volando la nota. Esa confrontación, además, Ajá. no se ha dado cerrando periódicos como se hacía en los tiempos del PRI, censurando cineastas que publican películas incómodas. No, hay otro tipo de en el tiempo presión, PAN. hay otro tipo de presión, y lo sabes tú y lo sabemos todos los que estamos aquí en esta No, pantalla y muchos otros que están materia aparte de escuchándonos. la discusión, en este asunto no nos podemos hacer patos cuando hablamos de que el poder mediático, como el poder mafioso, como el poder judicial, como el poder económico, como el poder popular, son distintos poderes que se concentran en la discusión pública. El presidente confronta a uno de manera circular en una rueda de prensa que hace todos los días porque es su modelo de gestión de comunicación, y eso no le gusta a quienes se sienten aludidos. Siempre, además, hay que recordar, en términos de su posicionamiento político, nunca es respecto a su aspecto, respecto a sus parentescos, respecto a su condición socioeconómica. Siempre el presidente, cuando insulta, porque sí lo hace respecto a una posición política, y eso me parece que una posición política, plena libertad de expresión. Bueno, a ver, déjame escuchar al diputado Jorge Triana. Adelante, Jorge. Bueno, ver para creer de cuando es válido insultar si se trata de una posición política. Es válido insultar esto, tomo nota porque ya hay una nueva regla. Es válido insultar si es a través de una posición política. A ver, ya volamos hasta la prensa inmunda, que me parece lamentable que el presidente se refiera así de cualquier medio de comunicación, pero peor aún que sus voceros hagan eco de esta situación. El punto es la incongruencia y la hipocresía de Andrés Manuel López Obrador, de que en un momento se quejó de que se expresaba el presidente Vicente Fox en el marco de una contienda electoral, y en este momento ya no le gustan las reglas que él mismo impulsó, que él mismo promovió. Eso aquí en China se llama hipocresía, y es lo que está haciendo el presidente de la República. Lleva todas las conferencias matutinas, prácticamente, ni siquiera a partir de que comenzaron las campañas 1 de marzo, a partir de que comenzó este año, expresándose a favor de una expresión política. Lo hace además de manera velada, según él, burlándose de la autoridad electoral. No me vayan a cepillar, no voy a dar los nombres, pero sí voy a decir todo lo que quiero expresar para cargar los dados. La conferencia matutina es un instrumento comunicacional que nosotros no ponemos en tela de juicio. Desde mi punto de vista es la única política pública que hay en esta administración, porque todo se basa en la propaganda y la filtra a través de esta conferencia, pero por supuesto que no es ilegal. Lo que sí es ilegal es el involucramiento directo del Poder Ejecutivo en algo que no le compete. O sea, no es el ejercicio, sino lo que se dice o para lo que se utiliza en un momento como este, en un periodo electoral. Por supuesto, el problema es, a ver, tú puedes tener un cuchillo, lo puedes utilizar para ponerle mantequilla a tu bolillo o para saltar en el metro, y creo que el presidente está haciendo lo segundo, le está dando mal uso a un instrumento de comunicación importante. Ahora, aquí nada más concluyo con esto. Sí. Hay un principio que se llama principio de legalidad, que el presidente no conoce y nadie se lo ha explicado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los funcionarios públicos, los que ocupamos un cargo de elección popular, un cargo público, no nos regimos, al igual que el resto de los ciudadanos, por este principio de todo lo que no está prohibido está permitido. Nosotros solo podemos hacer lo que específicamente diga la ley a su letra. Y ninguna ley, ningún ordenamiento, mucho menos la Constitución, permite a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, meterse en campañas electorales. Entonces no se trata de un tema de libertad de expresión, se trata de un tema de respeto a la ley, del principio de legalidad y respeto, por supuesto, a los ordenamientos que el propio López Obrador impulsó. Ni de censura, ni de tiranía, por supuesto que no, la censura siempre viene del gobierno, no viene del ciudadano, ¿no? Bueno, regreso contigo, Antonio Atolini, después del corte, por favor, si son tan amables.
En Soriana, toda la farmacia te bonifica el 15%. Diputado por el PAN. Estábamos hablando pues de este ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la conferencia matutina, el ejercicio a través del cual pues se señala opositores, a quienes no piensan como él, se insulta, ya lo decía el propio Antonio Atolini, lo acepta, se insulta en muchas ocasiones a los adversarios. Y bueno, mientras nosotros hablábamos, el presidente está hablando de nuevo de las conferencias y de la petición de la oposición para cancelarlas durante el periodo electoral. ¿Qué dice el presidente, Daniel? Azucena, buenos días. Correcto, el presidente reitera nuevamente lo que dijo ayer, asegura que cancelar las mañaneras es un extremo, vuelve a criticar que lo quieran silenciar, que quieran callar su libertad de expresión. Si quiere lo escuchamos. A ver. Y aquí podemos aclarar. Por eso quisieran ellos cancelar este espacio. Pues quieren cancelar la conferencia de la mañana, violar la Constitución, el artículo 6º, 7º de la Constitución. Me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Pues es como decir, a ver, cancelen las concesiones. Yo no lo voy a hacer. De Radio Fórmula, de Azteca, de Televisa o de Reforma. O no lleguemos hasta allá. Porque dicen que va a ser temporal. Bueno, pues temporal. Sí. Que cancelen el programa de Loret, de Ciro, de López Dóriga. No, pues son todos, o sea, saldríamos ganando, ¿no? Entonces, nada más ellos van a estar hablando y manipulando A y ver, calumniando. diputado Tolini, gracias, Daniel, ¿qué reflexión te merece esto que dice el presidente? No lo escucho, ¿me ayudan? No El micrófono. Toño, creo que tienes apagado el micrófono. Adelante. Pero Azucena, no te hagas tampoco la sorprendida. Tú también sabes el otro lado de esta historia. Hace 18 años. ¿Cuál es? A ver. En el contexto de la elección de 2006, 18 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la campaña que el Consejo Coordinador Empresarial, en conjunto con el PAN y el PRI, esa campaña de desprestigio que instaló en el sentido común de nuestro país, en el que decía que Andrés Manuel era un peligro para México, fue declarada ilegal y de un intervencionismo que se extralimitaba en sus facultades y atribuciones y que benefició en ese momento candidato y posteriormente al presidente. Está bien, ¿y de qué forma Felipe justifica Calderón. lo que está pasando ahora eso del pasado, Toño? Porque ¿De qué forma importa el justifica? contexto también, no solamente cuando es a conveniencia del bloque conservador. ¿Qué pasaba en 2006? Se podía comprar tiempo aire, es decir, los grandes consorcios empresariales podían comprar espacios en radio y televisión para incluir una pauta publicitaria que se llenara de cuanta cantidad de discurso y cuanta cantidad de mensajes quisieran. Esa campaña es a lo que está permanentemente apelando el presidente, al que no hay que regresar, donde solamente los señores del dinero, los que se creen amos y señores de este país, podían comprar por la capacidad económica que tenían espacios para entonces tener una visión de las cosas. Por eso el presidente hizo las mañaneras desde que era jefe de gobierno y por eso hace las mañaneras desde ahora que es presidente, porque quieren anular el debate público. El diálogo circular. ¿Quién quiere? Que es que suena como que medio ¿Cómo fantasmal. que quién, Azucena? Hoy la candidata presidencial del bloque conservador está pidiendo que se determine una suspensión de la mañanera. A ver, Jorge. El propio Jorge hace una reflexión en el que acusa al presidente de no respetar el principio de legalidad. Hay un embate público, legal, que está buscando que el presidente no tenga su espacio. ¿De dónde sale la sorpresa? Esto sigue siendo parte de la estrategia del bloque conservador desde hace 18 años. A ver, Jorge. Es que el presidente de la República no tiene por qué ser parte de un debate circular en términos electorales. ¿Cómo no? Yo no sé quién les dijo que así tenía que ser la cosa. De hecho, el propio López Obrador, versión 2006, nos dijo que el presidente no debía ser copartícipe de estos debates circulares y ahora ya se arrepintió porque él ya es presidente. Ese es el punto. Escuchemos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Habló de derecho de réplica. Es que aquí habla de la ignorancia del presidente de la República. A ver, el derecho de réplica, por supuesto que lo tiene salvo Andrés Manuel López Obrador, ciudadano. Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado, tiene otras características en su derecho de réplica. Es decir, si a López Obrador no le gusta lo que se dice en Radio Fórmula,
tiene el derecho constitucional de hablar a Radio Fórmula para pedir un espacio de derecho de réplica, para pedir un espacio en algún periódico, en algún pasquín inmundo, como les gusta llamarle. Lo que no se vale es que utilice el aparato público, el que utilice pues todos los medios de radiodifusión del Estado mexicano que deben servir para otras cosas, para un derecho de réplica a título personalísimo. Eso es lo que no se vale. Una aclaración también aquí. El Consejo Coordinador Empresarial efectivamente compró espacio de Tiempo Aire durante la campaña del año 2006, no era ilegal en ese momento, y no lo hizo para la campaña de que era un peligro para México López Obrador, lo hizo precisamente para difundir el grito de cállate chachalaca de López Obrador. Quien hizo la campaña del peligro para México fue directamente Felipe Calderón en su campaña. Nada más es una precisión porque me parece muy relevante. Pero aquí lo importante es, insisto, la incongruencia y la hipocresía del presidente. No puedes tener una posición cuando eres opositor y una vez que alcanzas el poder, manejarla, torcerla, manipularla a tu antojo para que entonces ya no te convenga. Insisto, como la chachalaca ya es otra, a López Obrador ya no le acomoda el grito. Diputado Attolini. No veo la incongruencia. De verdad que parece que se pelean con la realidad. No veo la incongruencia. El presidente siempre ha ejercido desde su posición de representante en su momento de un movimiento popular y hoy representante o digamos titular del Poder Ejecutivo siempre está defendiendo la investidura y la dignidad que él representa. Cuando se le acusa en lo personal, él contesta en lo personal. Pero la mañanera sirve para la difusión de obras de infraestructura, programas educativos, programas de salud. Apenas el martes pasado tuvo 23 gobernadores acompañando al director del IMSS, Zoé Robledo, presentando los avances del IMSS Bienestar, que le pretende dar a 90 millones de personas, hoy gobernadas bajo un gobierno estatal de Morena, acceso a servicios de salud. Eso es valiosísimo. Lo que pasa es que no ven la mañanera. De verdad es que no la ven. Solo ven los clips que recortan posteriormente los que tienen interés político de hacer de 30 o 45 segundos la gran causa que los motiva, que al final sigue siendo violentar el derecho de expresión. No se fundamenta, de veras, el rigor más estricto necesario para poder retirar del espacio público un programa, un ejercicio de difusión de información que por supuesto también tiene editorialismo, por supuesto también tiene una perspectiva, por supuesto también hay una forma particular de entender las cosas, de veras que no resiste el más mínimo rigor legalista con el que están actualmente acusando al presidente de violar la ley, no resiste el más mínimo rigor legalista si se presentara esto en un tribunal. Y no es la primera vez, se ha hecho varias veces. Es difícil que suceda, porque ya hay un antecedente en el tribunal, como bien dice el presidente, y luego lo dijo la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Veo que levanta la ceja, Jorge. ¿Qué piensas? A ver, nadie está diciendo que toda la mañanera, toda la conferencia matutina esté destinada a meterse en temas electorales. Bueno, válgame Dios, sería el colmo. Pero el presidente utiliza este espacio en un segmento parcial, por supuesto, para meterse en un proceso electoral que a través del cual está constitucionalmente impedido. No lo digo yo, no lo dice la oposición, la ley sí es la ley, Antonio. Está impedido, artículo 134 constitucional, está impedido, artículo 41 constitucional, no estaría mal que le dieran una leidita de vez en cuando a ese libro que les da miedo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entendemos el propósito de la mañanera. El presidente no está siendo coartado en su libertad de expresión, porque puede utilizar cualquier medio que le convenga para expresarse libremente, siempre y cuando no sea un medio financiado con los impuestos de los ciudadanos para meterse en un proceso electoral y para violar la ley. Él lo puede hacer a título, insisto, de jefe de Estado. No lo puede hacer a título de ciudadano. Eso lo tiene que hacer como cualquier otro ciudadano. El presidente se rige por el principio de legalidad y solo por el principio de legalidad a través del cual nos regimos tú y yo también como funcionarios públicos. Tengo 2 minutos. Entonces el presidente necesita ser respetuoso y restrictamente de las leyes que él mismo impulsó y que hoy debe estar arrepentidísimo de haber impulsado. Es más, lo que nos estás diciendo, Antonio, en este momento es que cualquier presidente de oposición que llegue en el futuro, no sé, de cualquier partido que llegue, en un va futuro a poder muy lejano, utilizar sí, un espacio público
para meterse en un proceso electoral y para defender lo que tú consideras su libertad de expresión sin que ningún opositor de Morena o de otro partido pueda reclamar. Lo que nos estás diciendo es eso. A ver, entonces Toño, a mí me parece ilógico y sí incongruente y sí hipócrita a la luz de lo que se reflejó en el año 2006. Cierro contigo 1 minuto, Antonio. En un futuro muy, muy lejano, en una galaxia que no nos va a tocar ver, un presidente o presidenta de oposición llegará y como da cuenta actualmente la candidata de oposición, perdón, Jorge. Nadie gobierna para siempre, dice Jorge. Bueno, pero por lo menos 6 años más con Claudia Sheinbaum, sí, y eso lo marca cualquiera ya de veremos, las encuestas. ya veremos. Sí, ya veremos, a ver cómo les va el día siguiente, el 3 de junio, con la crisis nerviosa que van a sufrir una vez de que 6 años después de seguir con la misma cantaleta no han logrado superar el trauma que le puso el pueblo de México al bloque conservador. Pero últimamente lo que estamos defendiendo es que el insulto, la confrontación y la discusión política se da en términos que lo permite la libertad de expresión. Si les llamamos conservadores, si les llamamos bloque de la reacción, si le llamamos opositores, esos son los insultados, los ofendidos son ellos, los que sienten que entonces el carácter de ciudadano imparcial, autónomo, independiente, puro, bueno, único e imparcial, ya nadie se los reconoce y los ubicamos en su justa medida. Bueno, Toño, pues gracias, diputado Jorge Triana. Nos vemos acá la próxima semana. Ojalá que en el estudio me parece que es mucho más fácil y más efectivo vernos acá. Por supuesto. Gracias a los dos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Gracias. Regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.